Bienvenidos a Como tú lo entiendes, tu programa podcast que te lleva a la investigación, a la lectura, a explorar todas esas curiosidades que tenemos cada uno de nosotros y que fácilmente podemos dar respuestas oportunas. En esta ocasión, como siempre, te saluda Abdul Gafar. Quiero que analicemos el tema de la inteligencia artificial. Es algo que en estos días me han estado consultando muchos amigos y que de alguna manera les ha generado un poco de miedo. Entonces yo quiero que con este pequeño podcast poder aclarar algunas cosas. Si bien es cierto, hay que tener temores a algunas cosas nuevas, pero hay que ser también conscientes que también podemos poner mucho de nuestra parte para poder corregir todo ese entorno y evitar posibles dificultades en cuanto a relacionarnos con este tipo de actividades. Cuando nos referimos a la inteligencia artificial, algunos técnicos le llaman las IA, las IA, le dicen uno de una manera más jocoso con la forma que refieren, pero en esencia la inteligencia artificial no es más que programas generados a través de computadoras que de alguna manera realizan algunas tareas puntuales y que, si bien es cierto, se ponen a tono en un 90% con la actividad humana, no logran alcanzar el 100% de paridad con la actividad que realiza el ser humano. Por el lado, pongámoslo un ejemplo, por el lado de la locución, yo he estado investigando que hay alguna serie de software de inteligencia artificial que pueden de alguna manera simular la labor que puede ser un locutor, un narrador de alguna manera, pero sí en algunos de los casos se logra identificar a cabalidad que es una máquina la que está haciendo la labor y no un ser humano. ¿Por qué les digo esto? La destreza y la habilidad que tiene el ser humano, por mucho que se quiera poner en paridad con una máquina, va a ser un tanto difícil. Si bien es cierto, hay actividades muy mecánicas que sí posiblemente las ejecute a perfección la máquina, pero hay otras que requieren de una habilidad innata del ser humano que nunca, hasta el momento, no puedo decir nunca hasta el momento, no alcanza los niveles de precisión como la ejecuta el ser humano. Esto no quiere decir que nosotros no pongamos atención a la parte de la inteligencia artificial. Claro que sí, tenemos que ponerle tal importancia. Si bien es cierto, esto no es nuevo, esto viene adoptándose desde ya por 1956, pero en la actualidad, ahora producto de los avances tecnológicos, tenemos la facilidad de poder llevar a un feliz término la práctica de esto. Allá por 1956, 1970, de alguna manera, según mis investigaciones, han estado así y impulsaron una serie de investigaciones que iban encaminadas a robotizar muchas cosas para facilitar tareas que el ser humano le implica un desgaste físico y que difícilmente puede estar perennemente ejecutándolo. Por ejemplo, si bien es cierto, las labores de ensamblaje de algún equipo, que requiere el hecho de apretar tornillos o poner piezas, que eso lo hace un brazo robótico producto de la tecnología, eso ha facilitado en el caso del ensamblaje de vehículos, acelera más la producción en masa. Tareas que de alguna manera ayudan a minimizar el desgaste del ser humano, que no tiene que estar anclado más de 12 horas en sus labores cotidianas. Pero más sin embargo, acordémonos que como seres humanos nunca estamos conformes con lo que decimos y hacemos. Si tenemos una máquina que nos facilite el hacer algunas cosas, con el tiempo empezamos a cuestionar que esta máquina nos va a quitar el trabajo, ¿por qué motivo? Porque como seres humanos lastimosamente caemos en una trampa de comodismo. Todos los que de alguna manera hemos alcanzado un nivel profesional, estudios o medios, en cualquiera de los campos que sea posible, se olvidan cada día de estarse actualizando en el conocimiento. El conocimiento es vital para mantenerse siempre a la vanguardia de lo que está surgiendo ahora con las nuevas tecnologías, las redes sociales, estos programas de inteligencia artificial hacen posible que muchas de las tareas se faciliten, pero también han ocasionado que
el ser humano se vuelva cómodo y de alguna manera descuide el hecho de prepararse, de formarse, de continuar en esa labor de autoformación constante. Se han quedado únicamente a repetir lo que ya les dicen, como dicen, a no masticar el bocado que se les da, sino que solo a tragarlo. Lastimosamente, con el tiempo, eso, el tragar solo el bocado sin masticarlo, o sea, el agarrar la información sin conocerla, va a ser un problema muy grande, porque esa inteligencia artificial que ahorita está controlando tanto las redes sociales, está controlando las maquinarias de producción alimenticia, las maquinarias de producción de medicamentos, toda esa inteligencia artificial va a llegar a un momento que va a desplazar al ser humano producto de que no se ha querido actualizar. Cuando hablamos de actualizar, es importante que tanto el médico esté en constante formación. Cada día va saliendo nuevos retos, nuevos descubrimientos en avances médicos, que tiene que tener conocimiento de ellos para no quedarse en el abandono. Igual con el abogado, el arquitecto, el ingeniero y las demás carreras más de tipo tecnológico, como son los informáticos, todo eso que cada día van aprendiendo nuevos códigos de formación en los programas que requieren para facilitar el trabajo. Esto implica también que estén actualizando en esas nuevas tecnologías, en los nuevos software que están apareciendo. Pero lastimosamente la tradición que tenemos son pocos los que se dan a la tarea de actualizarse en el campo de trabajo que están ellos ejecutando, a tal grado que llegan a decir o llegan a quedarse en el comodismo, a decir que se sienten aburridos de lo que están haciendo, que por lo que iniciaron su proceso de aprendizaje y laboral ya decayó, ya se siente monótono, ya ellos consideran que no pueden dar más. Es por eso mismo, productos que no han alcanzado el nivel de autoaprendizaje que de alguna manera hoy con la inteligencia artificial, si uno no lo hace, lo va a empezar a alcanzar. Hace unos días estaba leyendo un artículo sobre algunos locutores que decían que se ven atemorizados con la inteligencia artificial, que eso les va a llegar a quitar el trabajo. Pues. Bueno, si ya estamos viendo que viene alguien que pueda suplantarlo y tenemos las herramientas para poder mejorar nuestra capacidad, y no temerle a la inteligencia artificial, no que tomarla como un aliado para nosotros, no la veamos como aquel monstruo que va a destruirnos y que no nos va a facilitar el conocimiento. Al contrario, tenemos que ser un poco más acuciosos en la investigación y que eso venga de alguna manera a facilitar que esa inteligencia artificial, que podemos manipularla nosotros, nos lleve a una condición de eficiencia en lo que estamos haciendo. Lingüísticamente, para que la inteligencia artificial pueda reproducir todo lo que hace el ser humano es un tanto complicado, pero no imposible. Acordémonos que con el tiempo el mismo ser humano se da la tarea de programar y mejorar los software que está creando. Acordémonos que la inteligencia artificial no es una creación autónoma, es una creación del ser humano y por ende tiene un componente humano. Tenemos que ser cuidadosos en ese sentido. ¿Qué sucede con la inteligencia artificial? Que la inteligencia artificial es como que tengamos un cuerpo de una persona, pero no tenga cabeza. ¿Qué sucede? El cuerpo va a responder a lo que se le diga, pero no va a tener la suficiente soltura para poder hacer lo que hace el ser humano. Va a hacer una parte, porque no lo niego, va a hacerlo, pero no va a contribuir a conseguir todo lo que hace el ser humano. Esta condición que estamos a punto o que ya estamos experimentando, que está en boca de todos, pero poca gente sabe qué es, cómo funciona, hasta dónde puede llegar, cuáles son sus limitaciones. Todo eso no se han dado la tarea de preguntárselo o investigar. Todas estas preguntas de alguna manera deben de ser actualizadas en nuestra realidad. A todo aquel que está en contacto con la inteligencia artificial o con las maquinarias, las computadoras que día a día son nuestro complemento laboral, tiene que estar mucho a tono y estar consciente del ser humano qué es lo que está pasando. La inteligencia artificial la hemos usado y se ha distribuido con más claridad desde hace unos 10 años para acá. Viene desarrollándose a pasos agigantados.
Además que todos los que pensamos que eso nunca va a llegar, pues se tendría que llegar en un momento determinado, y hoy está a las puertas de nuestra casa. Esa revolución importante en la tecnología, desde que se inventó la informática, eso tiene que ponerlos en un estado de observadores y de conocedores de lo que estamos haciendo. Esa inteligencia artificial va a cambiarlo todo, y no podemos negarlo, y ya lo está haciendo de alguna manera. Aunque todos estemos conscientes que desconocemos cómo funciona, pero en la gran mayoría de los casos todo el mundo habla de la inteligencia artificial sin saber qué es, pero pocos se han dado, como les decía, han dado la tarea de investigar cómo funciona o lo que realmente es o puede ser. En este sentido, es necesario darse a la tarea primero, ver la capacidad de la máquina que piensan y la razón de cómo es que está pensando esa máquina. Digamos en el sentido figurativo de que está pensando la máquina, porque la máquina nada más responde a una serie de códigos que el mismo ser humano le inserta y lo hace de una manera repetitiva, no hay un razonamiento, contrario a lo que hace el ser humano, ¿no? ¿Puede este avance de alguna manera en la tecnología de los últimos siglos representar un peligro para el ser humano? Sí, y a la vez no, porque los ordenadores hoy en día controlan centenares de actividades. Bueno, en el caso de Europa, donde hay reactores nucleares, la inteligencia artificial es la que controla estos reactores nucleares. En el caso del manejo de trenes, bueno, ya no hay un ser humano al frente de la maquinaria de la conducción de un tren, ¿no? Es una computadora, un programa de computadora quien hace la labor de regular todo eso. Qué triste es que esta inteligencia artificial se comporta con una mejor humanización que el mismo ser humano. Pongamos un ejemplo. El que conduce un autobús de alguna manera se vuelve pedante y prepotente con su usuario. En cambio, una máquina que está programada para servir se vuelve más respetuosa del ser humano. Entonces ahí vemos cómo de alguna manera el ser humano está perdiendo la humanidad y la máquina está adoptando una aparente humanidad. Les invito a que cada día investiguen. Hay una serie de artículos en la internet, hay algunos muy responsables, otros, como ya sabemos, se dan a la tarea de manejar una información. Pero sí me gustaría que se hagan estas preguntas cuando investiguen sobre la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿En qué diferencia un programa informático con una inteligencia artificial? ¿Qué tipos de inteligencia artificial están siendo más utilizadas? Si yo estoy usando la inteligencia artificial sin darme cuenta, ¿cuáles son los límites de esa evolución de la inteligencia artificial? Y por último, la manipulación de la verdad. ¿Será uno de los peligros de la inteligencia artificial? Todo eso son preguntas que se las dejo en el tintero y que de alguna manera pueden hacerse ustedes una respuesta o investigar de qué manera podría venir a afectar al ser humano la inteligencia artificial. Es un grato placer poder verme dirigido a ustedes nuevamente. Como siempre, quiero invitarles a seguir nuestra página, nuestras redes sociales, dejar sus comentarios y a la vez también invitarles a dejar sugerencias para temas futuros. Si bien es cierto, en esta ocasión sobre la inteligencia artificial tocamos unos puntos así someros, pero me gustaría que dejaran sus comentarios y poder abordar esto a futuro con mayor detalle. No me resta más que agradecer la sintonía a este podcast y siempre invitarlos a, como tú lo entiendes, tu amigo Abdul Gafar. Hasta la próxima, cuídense mucho.